El gato con botas. Versión de Charles Perrault. Un molinero dejó, como única herencia a sus 3 hijos, su molino, su burro y su gato. El reparto fue bien simple, y todo se arregló sin llamar al abogado ni al notario, porque nomás en pagarles se hubiera ido todo el pobre patrimonio. El hijo mayor recibió el molino, el segundo se quedó con el burro, y al menor le tocó el gato, por lo que se lamentó así de su mísera herencia. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida trabajando juntos. Lo que es yo, después de comerme a mi gato y de hacerme guantes con su piel, me moriré de hambre. El gato, que escuchaba estas palabras, pero se hacía el desentendido, le dijo en tono serio y pausado: No debes sentirte triste, mi señor. Lo único que debes hacer es conseguirme una bolsa y un par de botas para andar entre los matorrales. En poco tiempo descubrirás que tu herencia no es tan pobre como piensas ahora. El amo del gato no quiso hacerse grandes ilusiones al oírlo hablar así, pero como le había visto dar tantas muestras de agilidad al cazar ratas y ratones, al colgarse de los pies o al esconderse en la harina para hacerse el muerto, decidió darle una oportunidad. Quizá tuviera razón, y después de todo, su gato sí pudiera ayudarle a salir de su miseria. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se colocó las botas y, echándose la bolsa al cuello, se dirigió a un campo donde había muchos conejos. Puso hierbas en su saco, se tendió al suelo fingiendo estar muerto y esperó, confiando en que pronto llegaría algún conejillo poco conocedor de las astucias de este mundo a meter su hocico en la bolsa para comer lo que había dentro. No tardó mucho en llegar un atolondrado conejillo que se metió en el saco. El astuto gato tiró de los cordones y encerró y mató al pobre animalito antes de que siquiera sospechara algo. Muy contento con su presa, el gato se presentó ante los guardias del rey y pidió hablar con él. El gato fue conducido a los aposentos de su majestad, donde al entrar hizo una gran reverencia y habló así: He aquí, majestad, un conejo de campo que el señor Marqués de Carabás, el nombre que había inventado para su humilde amo, me ha encargado entregarte de su parte. Dile a tu amo, respondió el rey, complacido al observar el magnífico regalo que recibía, que le doy las gracias por sus finas atenciones. Pocos días más tarde, el gato se ocultó en un trigal, dejando de nuevo su saco bien abierto. Unos minutos después, entraron en él 2 hermosas perdices. Rápidamente, el gato tiró de los cordones y atrapó así al par de pájaros. Fue enseguida a ofrecerlas al rey, tal como había hecho con el conejo de campo, adornando su nuevo regalo con elegantes palabras de elogio al monarca. El rey, encantado, recibió también con agrado las 2 perdices. El gato continuó así durante más de 3 meses, llevando al rey los supuestos obsequios de su amo, hasta que un día escuchó que el rey iría a pasear a orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo. Entonces fue con su amo y le dijo: Sigue mi consejo y cambiará tu suerte para bien. No tienes que hacer nada más que bañarte en el río. En el sitio que te mostraré, yo me encargaré de todo lo demás. El joven hijo del molinero, el ahora marqués de Carabás, hizo lo que su gato le aconsejó, sin tener idea de cuál era el plan. Mientras estaba bañando, el rey pasó por ahí, y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: ¡Socorro! ¡Socorro, mi señor! El marqués de Carabás se está ahogando. Al oír el grito, el rey asomó la cabeza por la portezuela y, reconociendo al gato que tantas veces le había llevado regalos, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al generoso marqués de Carabás. Mientras sacaban del río al joven molinero, el gato se acercó a la carroza y contó que mientras su amo se estaba bañando,
Uno de los ladrones se había llevado sus ropas, que en realidad el pícaro gato había escondido tras unas piedras. El rey ordenó de inmediato que trajeran algunos de los más bellos atuendos, para vestir con dignidad al marqués quien, con las ricas ropas reales, lucía muy apuesto. La hija del rey encontró muy de su agrado al rescatado. Bastó que al marqués de Carabás le dirigiera unas cuantas miradas y palabras sumamente respetuosas y algo tiernas para que ella se supiera enamorada. El rey quiso que subiera a su carroza y lo acompañara en el paseo. El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a resultar, se adelantó y, habiendo encontrado a unos campesinos que segaban un prado, les dijo: «Buenos segadores, les advierto que si no dicen al rey que el prado que están segando es del marqués de Carabás, les haré picadillo». Un tanto sorprendidos por la amenazadora actitud del gato, los campesinos decidieron que nada perdían con hacerle caso. Así que cuando el rey les preguntó de quién era ese prado que estaban segando, contestaron a una sola voz: «Es del señor marqués de Carabás». «En verdad tienes unas lindas propiedades», comentó el rey al marqués, quien, aun sin entender bien lo que sucedía, respondió: «Veréis, majestad, es una tierra que no deja de producir con abundancia cada año». El maestro gato, que siempre iba unos pasos adelante, encontró a unos campesinos que cosechaban y con su voz más intensa les dijo: «Buena gente, si no dicen que todos estos campos le pertenecen al marqués de Carabás, los haré picadillo». El rey, que pasó momentos después, quiso saber a quién pertenecían los campos que veía. «Son del señor marqués de Carabás», contestaron de inmediato los campesinos. El rey nuevamente se alegró con el marqués. El gato, que iba delante de la carroza, decía siempre lo mismo a todos cuantos encontraba, y el rey estaba cada vez más asombrado de las riquezas del señor marqués de Carabás. El gato llegó finalmente ante un hermoso castillo, cuyo dueño era un ogro, el más rico que jamás hubiera visto, pues a él le pertenecían todas las tierras que la carroza había recorrido. El gato, que tuvo la precaución de informarse acerca de quién era este ogro y de lo que sabía hacer, pidió hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de hacerle una reverencia. El ogro lo recibió tan cortés como puede ser un ogro y lo invitó a pasar. «Me han asegurado», dijo el gato, «que tiene el don de convertirse en cualquier clase de animal, que puede, por ejemplo, transformarse en un león, en un elefante». «Es cierto», respondió el ogro. «Para demostrarlo, ahora mismo me convertiré en león». El gato verdaderamente se asustó al ver que en ese mismo instante aparecía un enorme león delante de él y exclamó: «Confieso que es muy impresionante y da mucho miedo». Respirando algo más aliviado al observar cómo el ogro, muy orgulloso, recuperaba su forma, agregó: «Me han asegurado», dijo el gato, «pero no puedo creerlo, que también puede convertirse en un animalillo pequeño, por ejemplo, un ratón, aunque después de verlo como un terrible león, me parece imposible imaginarlo tan diminuto». «¿Imposible?», repuso el ogro. «No hay imposibles para mí», exclamó al tiempo que se transformaba en una ratita. Apenas la vio, el gato se echó encima de ella y se la comió. Poco después la carroza pasaba por el hermoso castillo del ogro, y al ver un lugar tan majestuoso, el rey quiso pasar a visitar. El gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, se adelantó y recibió al rey. «Sea bienvenido al castillo del señor marqués de Carabás». «¿Cómo, señor marqués?», exclamó el rey. «¿Este castillo también te pertenece?».
No hay jardín más bello que este patio. ¿Y qué decir de todos los edificios que lo rodean? Veamos el interior, por favor. El marqués ofreció la mano a la joven princesa, y siguiendo al rey que iba primero, entraron a una gran sala donde encontraron unos magníficos manjares que el ogro había mandado preparar para sus amigos que vendrían a verlo ese mismo día, pero que no se habían atrevido a entrar, sabiendo que el rey estaba allí. El rey, tan encantado como la princesa con el señor marqués de Carabás y sus riquezas, exclamó al final de la comida: Marqués, será un gran honor que desposes a mi hija y seas parte de mi familia. El hijo del molinero, encantado, hizo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey y poco después se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor del reino y ya nunca tuvo que correr tras las ratas, sino solo para divertirse.